para que la República Argentina pueda tener matrimonio igualitario. Y en este caso Tierra del Fuego tuvo su rol particular. Hay algunos que quizás por escasez de memoria, otros por cuestiones de juventud, no recordarán que Tierra del Fuego pudo celebrar el primer matrimonio Fue pionero, igualitario. exactamente. Claro, incluso cuando esto todavía no había sido aprobado por el Congreso Nacional, lo que terminó significando también una suerte de disputa judicial, que la verdad ahí no recuerdo muy bien cómo quedó todo. Entiendo que nuestra entrevistada podría aclararnos, ¿no? Porque hoy establecíamos contacto y agradecemos, la verdad, la disposición que ha tenido para charlar con nosotros y poder reflexionar sobre lo que sucedía en esos días del año 2010 y particularmente del año 2009, cuando Freire y Di Velo, estas son dos personas, contraían matrimonio en la ciudad de Ushuaia en secreto, o por lo menos sin hacerse muy público Que venían de los Buenos pormenores. Aires. Claro, Venían de no Buenos les habían Aires. permitido casarse Claro, allá. exactamente. Y se habilitó la situación en la provincia de Tierra del Fuego cuando, bueno, Claro, justamente... Mauricio Macri no les permitía casarse Exacto. como jefe porteño en ese entonces, a pesar de que venían ellos con un pergamino judicial. Estamos en contacto con quien fue gobernadora de la provincia de Tierra del Fuego, gobernadora a mandato cumplido de nuestra provincia, Fabiana Ríos, a quien le agradecemos por su tiempo, le agradecemos por prestarse a dialogar con nosotros. Fabiana, Emiliano Quesada y Vero Benaim te saludan de este lado. Ay, ¿cómo les va? Hola, Vero, tanto ¿Qué tiempo. tal, Hola, Emiliano. Fabi? ¿Cómo va? ¿Cómo están? ¿Cómo está Muy Fabiana? bien, ¿Bien? muy bien. Gracias por la comunicación, muy bien, No, al gracias. Gracias por el contrario. recuerdo también. Hoy mencionábamos y decíamos que qué importante a veces parar la pelota para hablar sobre lo importante. Y sí, la coyuntura un poco nos lleva puestos todos los días, pero hablamos de algo que quizás hoy lo tenemos completamente naturalizado. Hacíamos un Claro. esfuerzo que la verdad no fue muy bueno para nuestra salud mental, porque recordábamos algunas exposiciones en el Congreso y uno decía, ¿cómo carajo puede ser que se pensara así en ese No, momento? lo peor a todo eso, Emi y Fabi, es que hoy justamente es un derecho que está puesto en duda por este Sí, gobierno. totalmente. Sí, también. Así que por eso, Así es. Fabiana, en principio, reflexionar un poco sobre lo que fueron esos días y me interesa mucho porque siempre se habló de la boda en secreto. Si bien no era el Sí, secreto, pero se utilizaba ese término para referirse a lo que sí, sucedió claro. aquí en la provincia de Tierra del Fuego y particularmente en Ushuaia. ¿Qué recordás de esos días del 2009 antes de la aprobación del Sí, matrimonio igualitario? sí, recuerdo con muchísima nitidez todo. Si bien era un tema, la cuestión de matrimonio igualitario, si bien no era un tema de mi militancia específica, por mi origen ideológico, desde el socialismo, siempre habíamos acompañado, aún siendo diputada de 2003 a 2007, todas las iniciativas vinculadas a la igualdad en las condiciones de familia. En esos años yo recuerdo haber firmado iniciativas de Silvia Osburger, de Eduardo Di Polina, de Vilma Ibarra, relacionadas con unión civil y matrimonio igualitario. Pero el término matrimonio igualitario no había entrado en los años en que yo estuve en el Congreso. Sin embargo, ya estando en el gobierno en 2008-2009, desde la Federación y a partir de décadas de lucha, inician una cuestión judicial que yo recuerdo haber firmado un amicus curiae por la inconstitucionalidad del artículo del Código que establecía la diferencia de sexo entre cónyuges y firmamos junto a varios referentes políticos, entre otros el senador José Martínez, la senadora María Rosa Díaz, el gobernador de Santa Fe, Hermes Wiener, firmamos un amicus curiae Ujú. para declarar la inconstitucionalidad. Había varias parejas que habían planteado esto, entre otros Alex y José María, Di Velo y Freire. Sí, El fallo sale para ellos favorable. Entonces planifican el matrimonio los primeros días de diciembre de 2009 en Capital Federal. claro. Cuando se van a casar, se encuentran que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires impide la ejecución del acto. O sea, impide la ejecución administrativa del acto del matrimonio, pero no cuestionaban ni apelaban la sentencia que ya había quedado firme. Claro. Luego, ¿Y dónde apareces? ¿Dónde, digo, apareces vos? No sé si fue un claro, contacto directo entre ellos y vos, si fue con alguien de tu no, no, gabinete. yo no los ¿Cómo aparece conocía a Tierra del ellos, Fuego ahí? yo no los conocía a ellos sino hasta después de celebrado el matrimonio. Ujú. Nunca, jamás antes los había visto. Eh, la federación, ante esta sorpresa el impedimento de realización del acto, hablan con otros gobernadores porque el fallo estaba firme y era una autorización administrativa de realización de matrimonio, lo único que había que hacer.
hablan con Scioli y hablan con Wiener, que por supuesto además les quedaba más cerca. Santa Fe y provincia de Buenos Aires. Claro. Y se encuentran con que no les contestan o les dijeron directamente no. No sé precisamente qué le dijo quién, pero sé que unos no le contestaron y otro le dijo no. Y ellos recordaban, porque que yo había firmado el amicus siendo gobernadora, recordaban que había firmado proyectos siendo diputada y supusieron que iba a tener una actitud favorable al pedido. Se ponen en contacto a través de la federación conmigo y les pido la sentencia. Yo a ese entonces no era abogada, ni mucho menos, ni siquiera estaba en mis planes serlo, y lo di a leer a mis abogados de la legal y técnica, entendí qué es lo que decía y que lo único que debía hacer era la autorización del acto, así que nada, autoricé el acto por un decreto y se realizó, no en secreto, se realizó con reserva. ¿Qué reserva? Todo esto había tenido mucha luz pública en Buenos Aires y el impedimento, y tanto la gente de la federación como los mismos contrayentes lo que temían era que la publicidad previa hiciera la presentación de gente que pretendiera imposibilitarlo. Boicotearlo, claro. Exacto, entonces se hizo reservadamente, como habitualmente se hacen los matrimonios de las personas heterosexuales, ¿no? Por otra parte, Totalmente. la gente que se va a casar lo comunica a sus seres queridos y van a la ceremonia los invitados a esa ceremonia. Así que quisieron hacer algo así, yo no estuve en la ceremonia y ahí vinieron a verme después. Bueno, yo creo que esto formó parte, este acto, como vos decías, Emiliano, primer matrimonio igualitario previo a la ley, hizo a la judicialización. Tuvimos 4 causas judiciales, yo tuve. Vos sabés que mientras lo decís, una de las personas, Celeste Gómez, que labura con nosotros, nos manda una imagen tuya luego de prestar declaración indagatoria en los juzgados. Así es, así es. ¡Qué locura! Una de las declaraciones indagatorias, sí, porque me acusaron de un montón de cosas. Pero yo, por lo menos personalmente y como parte de una fuerza política y de un colectivo feminista, siento que pudimos aportar un granito de arena a una lucha que nos precedía, que fue encarnada en muchos compañeros y compañeras de la comunidad LGBTQI+, y que también lo que aportamos es a visibilizar, a sensibilizar y a abrir un poquito más la posibilidad de dialogar y de que esto se acelerara en el tiempo, permitiendo el 15 de julio del 2010 la sanción de la ley, que no fue fácil, pero que hizo que a partir de ese momento nuestra patria sea un país un poquito más justo y un poquito más igualitario. Totalmente. Fue un hito, una de esas leyes históricas maratónicas del Congreso de la Nación, en muchas horas de debate, transversal, ¿no? Las posturas donde los partidos políticos se dividían en aquellos que acompañaban y aquellos que decían un no rotundo. Y después de todo esto, Fabiana, vinieron un montón de... Hoy las notas son de muchas experiencias, ¿no? En distintos puntos del país, de parejas que se han podido... contraer matrimonio y avanzar después en un montón de cuestiones, ¿no? También en cuestiones de adopción, las parejas monoparentales hoy. Sí. Pero me parece a mí que no sé cómo los ves hoy. Justamente hoy va a haber una reunión en la Cámara de Diputados, una comisión que es Mujeres y Diversidad, que preside Mónica Macha, y van a tratar algunas cuestiones que están vinculadas a agresiones constantes por parte de grupos libertarios, no solo por redes sociales, sino ya en streaming, como lo es el del Gordo Dan, carajo, que se agarraron, y creo que vos fuiste compañera, no sé si fuiste compañera de bancada de Paulón, de Esteban Paulón, ¿lo conoces a Esteban? Lo conozco a Esteban porque él es del socialismo santafesino. Exactamente. Claro. Bueno. Y militante de la federación en momentos de la ley de matrimonio igualitario. Bueno, a Esteban Paulón en la semana pasada lo han tratado de pedófilo por su condición sexual. ¿Cómo ves todo esto? Porque hoy se pone en mucha duda, yo no creo que se quite este derecho, pero hoy está muy, muy mal visto, o al menos el gobierno nacional pretende instalar esta idea. Paulón hablaba de una situación de odio, ¿no? De un dispositivo de persecución y de odio. ¿Vos cómo lo ves?
Sí, digo, claramente desde el inicio del gobierno de Javier Milei ha habido un retroceso desde lo discursivo, desde lo político, desde todo lo que son derechos constitucionales. Digo, la ley de matrimonio igualitario produjo, entre otras cosas, también, y está contemplado en el Código Civil, la transformación. Mm. Transformación no solo en términos de adopción, sino en términos de igualdad, en términos de derecho sucesorio, en mil términos. Me parece que no es que no terminan de entender, entienden las consecuencias que esto tiene, que este entramado, las normas conforman un entramado normativo que lo que va es construyendo una sociedad de determinada manera. Cuando Javier Milei dice que es el topo que viene a destruir el Estado, cuando es la persona que habla todo el tiempo agrediendo y haciendo alusiones a la sexualidad y a la vida privada de las personas, La ideología asociándolo woke, ¿no? a conductas delictivas, Mm. cuando habla de los zurdos insultándolos, cuando habla de los socialistas tratándolos como animales, tratándonos como animales, digo, ha llevado la discusión política a un nivel de irracionalidad que va permitiendo también que estas violencias se expresen mediáticamente hacia las mujeres, hacia las diversidades y a todos los colectivos que a lo largo de estos años hemos construido normativa de igualdad. Por lo tanto, me parece que es una enorme responsabilidad la que tiene el Congreso de no naturalizarlo, de exigir el cumplimiento de las normas y exigir sobre todo el respeto a las normas que son las que hacen a la convivencia respetuosa y democrática, ¿no? Yo lo veo ya más que con una enorme preocupación, lo veo, ¿cómo decirte?, con una necesidad absoluta de combatirlo con todas las herramientas legales, normativas e institucionales, porque lo que no puede pasar es que esto forme parte de la normalidad en la convivencia social. Vos sabés, Fabiana, que hoy pensábamos, reflexionábamos, yo digo, pasaron 15 años, parece que es poco tiempo, pero escuchando algunas exposiciones en el Congreso, uno Sí. pensaba la vida que nos tocaba vivir y las personas con las que nos tocaba convivir, está bien, cada quien tiene permitido también ir en su proceso de aprendizaje, pero Tierra del Fuego, por ser una población joven, siempre se piensa que quizás puede haber se puesto más progre antes que otras provincias. Sin embargo, hoy haciendo un ejercicio de memoria, no quiero ser prejuicioso con lo que voy a decir y quiero que se entienda en el contexto, la ciudad de Ushuaia quizás es bastante más conservadora que la de Río Grande. En su momento, tu decisión y la decisión de tu gabinete y ponerte al frente de esto fue también muy cuestionada por la ciudadanía. Olvidate, todavía es cuestionada, Mira. todavía es cuestionada por algunos sectores de la comunidad y está bien, digo, está bien que lo cuestionen. Digo, cuando una toma una decisión, no la toma para que todo el mundo esté de acuerdo, decide entre dos caminos, uno y lo argumenta y lo fundamenta, ¿no? Me parece que en estos tiempos lo que sucede también es una alianza política entre sectores políticos y sectores ideologizados en términos, no sé si ideologizados, religiosos. Ujú. Eh, Me parece que en este último tiempo lo que ha sucedido también a partir del gobierno de Milei, digo, la última participación del presidente en una iglesia evangélica en el Chaco, Mm, eh, mm. planteando la política desde el lugar de lo irracional y desde el lugar de la fe y del dogma, es la antipolítica. Porque la política plantea el lugar de la racionalidad, de lo normativo, de lo discursivo, de lo argumentativo, cuando en la religión lo que plantea es la fe, el dogma, un algo, un alguien que me dice algo que es irrefutable, que es indiscutible. Bueno, esto es lo no político. Lo que no se puede discutir es lo no político. Claro. La política es la posibilidad de discutir. Entonces, nada, me parece eh, que hay sectores conservadores en todas las ciudades de la provincia. Eh, yo te invito, si te espantó escuchar, y está bien, el discurso de matrimonio igualitario, ponete a escuchar los discursos del No, Senado cuando se discutió la interrupción voluntaria interrupción, del Sí. sí, embarazo sí, sí, sí. en el 2018, cuando no salió, y en el 2020-21, digamos, a fines del 2020 Sí, sí. cuando se discutió, y realmente los discursos son de un oscurantismo
que uno dice, ¿qué cosas se le juegan, señor, señora, cuando estamos hablando de decisiones individuales? Ujú. Digo, en nuestra provincia no hace mucho, hace apenas unas semanas, una legisladora provincial hablando de ideología de género a partir de la ESI en las escuelas. Entonces, hay como un retorno y una revalorización de la familia del modelo único, de, de no entender a, que a veces las familias son los lugares de la no formación, porque hay una cantidad de prejuicios que hace que chicos y chicas no tengan elementos suficientes para tomar decisiones, y la escuela actúa como el igualador, que no tiene que ver con cuestiones morales, sino que tiene que ver con cuestiones vitales, de respeto al propio cuerpo, de no reconocer que en muchos casos los abusos sexuales se detectan en las escuelas a partir de las clases de ESI, donde niños y niñas se sienten con la posibilidad de hablar y de desnaturalizar cuestiones que tienen que ver con prácticas sexuales heterosexuales, la mayoría de las veces, desnaturalizando mitos también. Me parece que estamos en un tiempo donde es necesario pararse y valorar lo que logramos en términos de derecho y de comunidad. Y es uno de los Y, puntos, es uno de los claro, puntos cuestionables también y hasta polémicos, porque la bajada de línea que es desde la presidencia hacia abajo, justamente es, Milei tiene una familia compuesta por perros y por su hermana. O sea, tampoco es el muy bien, ejemplo de De la lo que familia se quiere tradicional. imponer, de la familia tradicional, ¿no? del paradigma de una familia tradicional, Ujú. pero por eso, digamos, uno puede tener familias Incluso cuestionado por interespecies. Elon Musk, por esas cuestiones, ¿no? Por no tener hijos. Digo, a mí me parece que la maternidad no es un destino, sino una decisión. Ujú. Creo que hay derechos reproductivos y no reproductivos. Creo que hay múltiples formas de constituir familia. Creo que hay familias con documentación legal que así lo acredita, y otras que se construyen a partir de los vínculos socioafectivos. Tal cual. Y respetar esto también quiere decir deconstruir nosotros nuestros propios prejuicios, porque cada uno de nosotros trae una historia familiar que nos enseñaron que esa es la familia y no otra. Y bueno, y abrirnos a respetar esto, en tanto esto haga felices a quienes la integran, me parece que hoy está en juego, que hoy está en juego con un gobierno que dice: yo tengo la familia que quiero tener, pero usted tiene la familia que yo decido que tenga. Claro. Entonces, me parece que esto hay que decirlo así, con claridad. Exactamente. Fabiana, la última, y me salgo un poco de esto del matrimonio igualitario. Tu gestión fue prácticamente o estuvo caracterizada por hechos que no habían sucedido, sin ir más lejos, Sí, la propia gobernación al frente de una La mujer primera. ya Ujú. es un hecho histórico. Sin claro. embargo, a uno como comunicador y que le toca mirar las cosas desde afuera, no deja de llamarle la atención el proceso que has tenido en principio como militante llegando a la gobernación y hoy otra vez como militante, cosa que no suele darse. Un poco que aquel que Mm. llega al Monte Olimpo no se quiere bajar de ahí y hoy uno te encuentra justamente llevando adelante la militancia. ¿Cómo te encontrás en ese lugar? Yo me encuentro sumamente cómoda, primero porque nunca pensé que el ejercicio del poder sea ningún Monte Olimpo. Es un lugar al que uno llega. El ejercicio de una responsabilidad pública es eso, es tratar de representar una idea en la construcción de una sociedad, siempre con otros y otras. Eh, para mí la vida es militancia, y voy a militar mientras me dé el cuero, mental y físico. Para hacerlo. No entiendo otra manera de vivir en sociedad. Sé que a algunas personas les molesta tremendamente esto porque no lo entienden, porque creen que, digamos, en algún punto te tenés que jubilar. Dejate Claro. de joder, vieja. Digo, cuando estábamos, cuando el año pasado se cambió el nombre del agua Sigami, o se pretende, porque todavía se lo vamos a seguir peleando, del agua Sigami al lago Roca, vulnerando la ley de la Administración de Parques Nacionales, y se lo vamos a seguir peleando. Había un montón de trolls libertarios que me decían: vieja, andate al geriátrico. Mira, andate vos al geriátrico. Digo, si te molesta tanto mi opinión, es porque no tenés argumentos para refutarla. Yo me siento muy cómoda en la militancia, me encanta discutir, me encanta argumentar, me encanta que argumenten otros y otras, y que me ayuden en cualquier caso a pensar mejores argumentos, pero es mi manera de estar en la vida, no entiendo otra. Con cargo o sin él.
¿Y estás pensando de alguna forma en candidatearte en estas elecciones o no? Mira, mis candidaturas nunca fueron personales. Yo estoy a disposición de un espacio político. Nosotros, soy secretaria general de la Unidad Socialista, el Partido Sí. Social Patagónico en la Unidad Socialista. Apostamos en el orden nacional a la unidad del campo nacional y popular para tratar de vencer y obtener la mayor cantidad de bancas en Senado y diputados, sobre todas las cosas para poner un freno a todo lo que han sido estos avances del gobierno libertario. Tenemos una compañera en la Cámara que para nosotros es un orgullo, que es Caro Jutrovic, y pensamos que si alguien en el marco de una alianza tiene que repetir o asumir una mayor responsabilidad en el orden nacional es Caro, digamos, porque lo ha hecho en los tiempos más difíciles, que son estos, y más duros, y que ahí vamos a estar para bancarla y acompañarla. Y en esto tiene el acompañamiento de todo el partido. Fabiana, la verdad siempre es un placer hablar con vos. No hablabas hace un montón de años. Sí, recuerdo las últimas entrevistas fueron en Radio Fueguina. Así que agradecerte por tu tiempo y sobre todo para prestarte a la reflexión. Soy de los que cree que más allá del ritmo vertiginoso que tiene la realidad, a veces también está bueno mirar un poquito hacia atrás, ver lo que nos ha pasado, charlar con los actores, quienes fueron partícipes de la construcción de una historia, particularmente esta del matrimonio igualitario, que ha hecho que desde hace 15 años la Argentina sea un lugar mejor. La Argentina sea un lugar mejor, creo que es uno de los temas que despierta la verdadera empatía, donde gente, como en mi caso, que quizás nada tiene que ver con la temática, la verdad, uno no puede hacer más que ponerse felices porque los otros tengan los mismos derechos que uno. Totalmente. Bueno, Emiliano y Vero, yo les agradezco a ustedes la posibilidad del recuerdo, porque también, digamos, yo solo pensaba que tenía que estar viajando, que tengo a mi padre de 90 años que tenía pensado ir a visitarlo, así que estaba como en otra órbita, en este día en particular, y cuando me bajaron dije, 15 años ya, así que un gusto conversar con ustedes y volver a ver a Vero, que hacía un montón que no la veía. La vida Y te pone en muchísimas lugares gracias. impensados, Fabi, hay que honrarlos. Nunca Muchísimas olvidaré gracias a nosotros. esa gran frase que me ha dicho cuando cuando ella sale gobernadora, yo trabajaba en Aire Libre, venían los veranos y trabajabas y le hice la primera entrevista así Como gobernadora. como gobernadora. Después de esa famosa imagen con Randazzo. ¿O no? Con Flower, Florencio Ese Randazzo. fue para el segundo. Ese fue para el segundo, es sí, cierto, sí. es cierto. Ese fue el segundo. Y Fabiana me dijo esa frase, la vida te pone en lugares impensados y hay que honrarlos. Y no la olvidé nunca jamás. Mira, buen recuerdo entonces. Fabiana, siempre un placer, un abrazo gigante. Un beso. Que tengas buena Los dos. jornada, Gracias. abrazo. A disposición. Chau, Fabiana chau. Ríos, gobernadora de mandato cumplido de la provincia de Tierra del Fuego. Para mí siempre un gusto hablar con quienes Siempre han muy tenido la interesante, posibilidad sí. de ejercer la máxima magistratura Sí, a sí, nivel ejecutivo y particularmente con Fabiana Ríos, y esto no tiene que ver con una invitación a la demagogia, como dice Bielsa, lo digo ahora incluso que se fue del otro lado, más allá de tener muchos cuestionamientos a lo que ha sido la gestión, me parece de las personas más inteligentes que pasaron por la Casa de Gobierno de la provincia de Tierra del Fuego.